Saludos futboleros, bienvenidos al último episodio de River Mundial, en el que vamos a analizar lo que dejó el tercer partido de River en el Mundial de Clubes, el más interesante también ante el Inter de Milán. River llegaba a este partido sabiendo que en caso de que Monterrey ganara a Urawa Red Diamonds, se veía obligado por lo menos a convertir o a ganar frente al Inter de Milán. Para este encuentro, Gallardo alineó a Armani en el arco, Montiel, Martínez Cuarta, Paulo Díaz y Pesela en la defensa. En la mitad de la cancha tenía que reemplazar varias bajas, recordemos que no estaba Kevin Castaño, Galopo ni Enzo Pérez, por lo que quienes jugaron ahí en la mitad de la cancha fueron Mesa, Aliendro y Craneviter más como un 5 más por dentro. Por los extremos jugaron Mastantuono y Colidio, y de 9 se ubicó Borja. River, sabiendo que no le servía el 0-0, o que era muy probable que no le sirviera, salió a buscar el partido de entrada. Realmente se lo vio muy ofensivo, muy agresivo en los primeros minutos. Quizás esto también un poco tomó por sorpresa al equipo italiano, y River fue sin dudas el más dominante en los primeros minutos y creo yo en todo ese primer tiempo. Por ahí el déficit que tuvo el equipo de Gallardo en este partido, o en esos minutos de dominio, fue que no llegó a transformar ninguna de sus situaciones en remate siquiera, o prácticamente ningún remate tuvo en esos minutos, por lo que ese dominio queda más como un recuerdo que como algo que haya tenido posibilidades de demostrarse en el marcador. El Inter de a poco se fue sintiendo más cómodo, se fue ajustando al partido que le proponía River. Como digo, quizás esperaban otro tipo de planteo del equipo sudamericano, y si alguien esperaba que Gallardo fuera a meterse atrás, bueno, creo que se habrá visto también sorprendido como los italianos. Pero como digo, una vez que el Inter se fue acomodando, también tuvo sus situaciones, y claramente por la diferencia de jerarquía entre unos y otros, las situaciones del Inter, aún ya en ese primer tiempo en el que River había sido mejor, fueron mucho más claras, o como decía, las de River por ahí ni siquiera llegaban a remates, y las del Inter eran o hacían exigir a Armani, o pasaban muy cerca, o generaban otro tipo de sensación. El primer tiempo se fue sin goles en este partido, pero sí con varios en la cancha donde estaba jugando Monterrey, ya que se fue al descanso goleando, ganando con tranquilidad, lo que obligaba a River, como decía al principio, a ganar, o por lo menos a convertirle un par de goles al Inter. Para el segundo tiempo, Gallardo no sacó el pie del acelerador, como digo, sabiendo que estaba obligado a ganar. Siguió yendo a buscar, y esto fue generando que los contraataques para el Inter fueran cada vez más claros, más frecuentes, con más jugadores de azul llegando y con menos jugadores de River volviendo. Por eso fue que ingresó seguramente en la primera ventana Nacho Fernández por Mesa, quizás un jugador más de medio campo, si bien también es de creación, o más diría yo ofensivo que defensivo. Es más mediocampista que Mesa, que también puede ser volante, un poco extremo, o delantero, sí, es un poco más ofensivo incluso, creo, el ex Monterrey justamente. Para mí el partido se quiebra tácticamente en la segunda ventana de cambios de River, ya que a los 15 minutos y con mucho partido todavía por delante, decide sacar a Aliendro y a Craneviter, que entiendo que quizás no pueden jugar el partido completo porque vienen fuera de ritmo, o a lo mejor con problemas físicos, pero no me daba la impresión de que ya no tuvieran más energía. Y quienes ingresaron por ellos fueron Lanzini, que sabemos que es un enganche, y Constantini, que por ahí no lo conocemos tanto, pero también lo que yo entendía, o de lo que había leído o escuchado sobre él, o lo poco que pude ver en reserva, que es también más de corte ofensivo que defensivo, y quedó en la mitad de la cancha, compuesta por Nacho Fernández, más ellos dos que ingresaban, tres jugadores, diría tres enganches y ningún 5.
para hablar así rápidamente. Lo que produjo que los ataques del Inter fueran, o las transiciones, porque el que intentaba ser dominante todavía era River, pero cuando perdía la pelota al no quedar nadie de marca en la mitad de cancha, los contraataques de Inter eran muy directos, muy veloces y muy fáciles. Realmente atravesaban esa zona de la cancha con mucha facilidad. De hecho, así fue que en el segundo tiempo el Inter tuvo muchas más oportunidades, más que en la primera parte. Muchas de Lautaro también. También influenciado por lo que fue para mí el segundo quiebre, y no el único, en el partido. Porque unos minutos después de esa ventana de cambios que marcaba, se va expulsado Martínez Cuarta, dejando también al equipo con un jugador menos, frente a un rival muy superior, ya sin jugadores de marca en la mitad de la cancha. Y Gallardo tiene que gastar la última ventana para poner a Pesela por Colidio, para armar un 4-3-2, con los tres mediocampistas que decía, y Borja y Mastantuono como delanteros, para tratar ya de buscar lo que era la heroica. Pocos minutos después, encima, y en uno de estos ataques que digo en los que Inter cada vez se mostraba más cerca de convertir o más merecedor de la victoria, pudo concretar el primer gol, el delantero Espósito, y ya con el 1-0 en el marcador el camino se hizo muy cuesta arriba para River, ya que lo que necesitaba era dar vuelta a ese partido con un jugador menos y frente a un rival muy superior. No dejó de intentarlo, y esto produjo también muchos contraataques de estos que decía recién, en los que Inter pudo haber ampliado la diferencia, y lo terminó haciendo ya sobre el final, creo que en tiempo de adición, en los que consiguió marcar el 2-0 final en el marcador de este partido. Un punto aparte o un asterisco sobre ese final, creo que es un poco la situación que se vivió entre Acuña y algunos jugadores y suplentes del equipo rival. Obviamente yo desde acá o desde el sillón de mi casa no sé qué dijeron o qué hicieron, quién se desubicó peor, quién tuvo la culpa, quién empezó. Pero creo que termina manchando un poco la imagen del partido de River. Incluso en medio de estos tumultos se va expulsado Montiel también, y cuando termina el partido también sale corriendo Acuña y bueno, jugadores y gente del staff de ambos equipos tratando de contener la situación, lo que dejó por ahí una imagen fea al final que no condice con lo que había sido el partido de River, y creo yo también el Mundial de Clubes, si bien se queda eliminado por el empate ante Monterrey. Escucho muchos comentarios del fracaso de River de no ganarle a Monterrey, y en realidad para mí es a la inversa. Me parece que es el equipo mexicano el que tuvo el mérito de no perder ni con River ni con Inter, porque al final clasifica porque no perdió con ninguno de los dos. River se despide del Mundial de Clubes quizás antes de lo esperado. Me parece que tenía posibilidades de pasar octavos de final si hubiera podido abrir el marcador frente a Monterrey. Y en octavos, tanto contra el Dortmund o contra Fluminense, me parece que también podría haber estado a la altura, como lo estuvo en definitiva buena parte del partido contra el Inter.